lo que es la filosofía de Bert Hellinger, y también invitamos a profesionales que nos den otra mirada desde otros aspectos, pero que todo sume al desarrollo personal y al humano, lo que nos está pidiendo hoy la realidad que vivimos. Y bienvenidos a este sexto encuentro de evolución y conciencia. Y en esta oportunidad le voy a dar paso a nuestro invitado especial, alguien a quien nosotros le tenemos un cariño especial, alguien que conozco hace muchos años y es uno de mis maestros en meditación. Y es un honor presentarles a Antonio Benés, quien nos va a dar la charla hoy sobre el papel y el desarrollo, el papel, la importancia que tiene, el papel fundamental que tiene la meditación en cuanto al desarrollo personal. Y contarles también que Antonio me gusta decir esto, Antonio, de que tiene un libro que es muy bonito, si quiere también nos puede contar un poquito, que se llama Tú eres un cielo azul, en donde en este libro, si él nos quiere contar un poquito también, qué es lo que nos aporta con el libro. Antonio, bienvenido a la escuela, gracias por tu participación, gracias por poder estar aquí con nosotros y compartir tu sabiduría. Te doy paso. Muchas gracias. Gracias a Juan Carlos y a Beatriz por esta invitación. Y bueno, no pensaba hablar del libro, del cuento, pero dado que me das la oportunidad, no. Claro. Sí, comienzo precisamente hablando de esto. Es un cuento, es un cuento para niños, es un álbum ilustrado, tamaño grande, y precisamente lo que aborda este cuento se llama Tú eres un cielo azul. Lo que aborda este cuento es los fundamentos filosóficos de la meditación para niños. Es un cuento que está basado en una metáfora budista, que es la metáfora del cielo y las nubes, de la cual probablemente hablemos en la charla, y bueno, no da respuestas. Como toda metáfora, se queda en la imagen y no da respuestas. Y es una forma de acercar las ideas que uno puede encontrar cuando comienza a meditar, acercar esas ideas a los niños. Alguna persona puede decir, es que ese cuento no se entiende. Digo, bueno, pues qué bueno que el cuento no se entienda, porque ya se entiende y lo dejas ahí arrinconado y ya no lo vuelves a leer. No, el cuento es un cuento que tiene la cosa fantástica de que se puede leer una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, porque, digamos, no tiene fin. Es un cuento bueno, está en formato de álbum ilustrado, pero es un formato que hoy en día cada vez tiene más acogida entre el público adulto, ¿de acuerdo? Entonces está publicado por Editorial Kairos, está distribuido en toda Hispanoamérica, incluso en Estados Unidos, y seguro que ya ha llegado a Argentina. Y bueno, comenzamos con la charla. Pues mirad, la charla lleva por título El papel de la meditación en el camino del desarrollo personal. Ya de momento el título tiene dos cosas que para mí quedarían para mucho. Por un lado, la meditación, y por otro lado, el desarrollo personal. ¿Qué es lo que se entiende por desarrollo personal y qué es lo que se entiende por meditación? Entonces lo que vamos a hacer va a ser compartir algunas ideas que he ido recopilando sobre el tema. Y después, al final, haremos una sesión de preguntas con las dudas que haya. Mirad, ¿quiénes de vosotros vais a levantar la mano físicamente? ¿Quiénes de vosotros habéis meditado alguna vez? Levantáis la mano así que se vea en la pantalla. Vale, muy bien. ¿Y cuántos habéis consolidado la meditación de manera diaria? Levantáis la mano. ¿Cuántos meditáis a diario? Vale, entonces vemos que hemos meditado, pero por el otro lado, por el motivo que sea, no hemos conseguido consolidar la práctica. Vamos a ver si con esta charla os puedo dar algunas ideas que pueden facilitar el que lleguemos a tener una práctica diaria, si es que eso es lo que queremos hacer, que tampoco tampoco es obligatorio. Mirad, por un lado, ¿qué es el desarrollo personal? Entonces, tenemos, por ejemplo, una bellota se convierte
en una encina, en un alcornoque. Decía Aristóteles que el ser humano, la búsqueda que hay detrás de todas sus actividades es la felicidad. ¿Y por qué decía que es la felicidad? Porque cuando uno emprende cualquier actividad en su vida con la que quiera mejorar, por ejemplo, cambiar de trabajo, tener un buen trabajo, ir a la universidad, dices, ¿tú para qué quieres cambiar de trabajo? Para ganar más dinero. ¿Para qué quieres ganar más dinero? Para comprarme una casa mejor. ¿Para qué quieres una casa mejor? Para estar más cómodo. ¿Y para qué quieres estar más cómodo? Pues porque voy a estar más a gusto o más feliz o algo parecido. ¿Para qué quieres cambiar de trabajo? Lo mismo. Al final llegas a la respuesta última, que es la felicidad. Y nadie se le pregunta, ¿y tú por qué quieres ser feliz? Porque es obvio que hay una resonancia entre la felicidad y ese anhelo, esa búsqueda que tenemos. La piedra no siente el calor, la piedra no siente el frío, la piedra no tiene sed, porque no está en su naturaleza tener sed, tener frío, tener calor. El animal tiene sed, el animal tiene frío y lo busca. El hombre, además de tener otras necesidades, tiene un anhelo de felicidad, de una satisfacción profunda. Entonces, eso, digamos que tiene dos ramas. Por un lado, la satisfacción o la felicidad, que podríamos decir, que podríamos encontrar en las cosas materiales o en los logros, como puede ser, por ejemplo, tienes un objetivo, por ejemplo, yo tenía el deseo de publicar el cuento. Cuando publicas el cuento, pues tienes un subidón de satisfacción, de energía, de meta conseguida, etc. Pero eso no es duradero. Entonces, por un lado están los objetivos que dan una satisfacción no duradera y por otro lado están aquellas que dan una satisfacción duradera, es decir, aquellas que tienen que ver con la paz interior, con el contento que se dice en las filosofías orientales. En el budismo se dice el contento o contentamiento, se traduce. Entonces, ahí ya hacemos una diferencia clara entre aquellas actividades que simplemente cubren una necesidad cuya satisfacción va a durar un breve momento y aquellas que van a tener realmente una satisfacción interior. Aquí esta definición, esta diferencia ya es importante. Ya es importante, porque al final nos va a saber, va a ser una criba con respecto a las actividades que vamos a llevar a cabo en el crecimiento personal. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, la felicidad duradera y por otro lado, la superficial. La duradera tiene que ver con la paz interior y con una sensación de contentamiento. Eso es un ítem, ¿vale? Otro ítem que viene en el título, el desarrollo personal. ¿Qué se entiende por desarrollo personal? Aquí estamos hablando de técnicas de desarrollo personal. ¿Cuáles serían aquellas técnicas que para mí, esta es una selección que yo he hecho, deberían cumplir unos criterios para ser válidas? En primer lugar, estas técnicas de desarrollo personal deberían desarrollar las potencialidades que tenemos. Las potencialidades que como seres tenemos, que serían las potencialidades, por un lado, intelectuales, somos capaces de comprender el mundo, tenemos una inteligencia. Por otro lado, serían aquellas actividades que desarrollaran nuestra capacidad de amar, y por otro lado serían aquellas que desarrollaran nuestra capacidad de actuar. También, para mí, entiendo que serían técnicas válidas de desarrollo personal aquellas que fueran de tipo práctico, no que fuera solamente una fe. A veces sucede que cuando uno se introduce en determinados ámbitos de estos del desarrollo personal, comienza con algo práctico y después ya lo que viene es todo fe, como que lo convertimos algo en un paquete completo. Es decir, me gusta de este grupo que he conocido, me gusta esto, porque he tenido una experiencia positiva. Pero a continuación ya sumamos la fe y se convierte en un paquete completo y no sabemos diferenciar una cosa de otra. Otra característica debería tener una actividad que yo entiendo que desarrolle nuestras potencialidades, nuestro desarrollo personal. Sería que te hagan responsable de tu propia vida, que no te victimicen, que te den recursos para tú ser el que está al mando y no el control.
Relacionado con esto también serían actividades que no provoquen dependencia ni emocional ni económica. Muchas veces tienes una dependencia emocional con un maestro o una dependencia económica con un grupo y no hay manera de desvincularse. Entonces tienen que ser prácticas, tienen que darte independencia emocional, tienen que darte independencia económica. Quiero decir, una cosa es que tú ames tu grupo, como el que ama su familia, como el que ama no sé, su patria o sus aficiones, etcétera. Eso sería normal, pero otra cosa es que haya una dependencia emocional que te haga que no sea posible desvincularte. Y después, una cosa finalmente respecto a esto sería que no dividan al mundo entre los buenos y los malos. Es decir, los buenos somos nosotros y los malos son los demás. Es decir, que te hagan tener una mirada más amable con respecto a la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una pequeña checklist de actividades de desarrollo personal que cumplirían los criterios que yo considero que son oportunos y que realmente te van a dar crecimiento. Porque si vemos que alguna de estas actividades no cumple esta checklist, no te va a dar crecimiento. Si te vuelve independiente, si te vuelve dependiente, por ejemplo, emocionalmente o económicamente, ya no está cumpliendo criterios. Entonces, yo hace unos años hice una lista por las actividades que he pasado, porque empecé con esto del desarrollo personal cuando era adolescente, y realmente me salió una lista bastante amplia de actividades. Y entre las más importantes para mí estaba la meditación. La meditación es la actividad que yo creo que cumple todas las características y tiene como cosa importante es que se puede la puede desarrollar uno por su cuenta, aunque posteriormente veremos algunas de las dificultades que tiene meditar uno por su cuenta. Entonces, ¿qué sería meditar? Meditar sería, bueno, hay muchas definiciones. Yo no voy a dar una definición porque no tiene ningún sentido. Podemos buscar en Internet y hay cientos de definiciones. Pero sí que podríamos decir que meditar tiene que ver mucho con hacerte amigo de la mente. Es una forma de entrenar la mente. Es una forma de autoconocimiento. Se puede decir que meditar tiene que ver con hacerte consciente del momento presente, darte cuenta de lo que está ahí con intención, es decir, saber que lo estás haciendo y sin juicio. Lo de sin juicio es una cosa muy importante, porque la mente pensante siempre está valorando. Nuestra mente discursiva, nuestro ego, es lo mismo. O sea, mente pensante, ego es lo mismo. Esto daría para una discusión larga, pero se puede decir, se puede pensar sin el ego o el ego que hace. La voz interior que está hablando continuamente es el ego. O sea, eso por simplificar de alguna manera. Es decir, la mente pensante, la mente discursiva, el ego tiende a hacer juicios. Entonces, lo que hacemos, lo que se hace en muchas técnicas, no solamente meditación, se intenta dejar de lado los juicios. No significa que dejemos la mente en blanco, no significa que no vaya a haber juicios, no, significa que nos hacemos conscientes de los juicios. Entonces surge en el momento presente con atención, intención y sin juicios. ¿De acuerdo? ¿Qué dificultades hay para iniciarse en la meditación? Entonces, la meditación tiene dificultades porque vemos que la gente hace meditación y sin embargo como que no continúa. Hay algo ahí como que no acaba de hacerse, de surgir, como para que uno lo convierta en un hábito. En primer lugar, esto no es muy común, pero podría ser. Podría surgir un conflicto de lealtades. Esto lo sabéis, lo conocéis muy bien los de las constelaciones familiares. Los que trabajáis en constelaciones familiares, como uno tiene que ser leal hacia su grupo, hacia su familia, hacia su religión. Entonces puede surgir un conflicto de lealtades porque piensa que meditar es ir en contra de la religión que uno practica o ir en contra de la religión en la que uno se ha educado o ir en contra de su tradición. Y entonces esto es cierto que
cada vez es menos habitual, pero podría ser, podría surgir. Y entonces lo que ocurre es que aquí tienes una dificultad de inicio que te va a impedir meditar o te va a impedir soltarte en la meditación o te va a impedir avanzar. Entonces, aquí hay que decir lo siguiente. Aunque es cierto que la meditación en su origen tiene un componente religioso o espiritual, la meditación tal como se enfoca hoy en día no lo tiene. Aquí podríamos hablar un poquitín solamente de si hay diferencia entre lo que se llama mindfulness y lo que se llama meditación. En todas las tradiciones religiosas existe la meditación. Otra cosa es que las tradiciones orientales, principalmente el budismo, sean aquellas que han hecho más hincapié en la meditación. Entonces, hoy en día se puede decir que mindfulness y meditación son sinónimos, son exactamente equivalentes. Pero sí que es cierto que dependiendo de los ámbitos en los que nos movamos, vamos a ver que se utiliza una palabra u otra palabra. Siempre que haya un componente religioso, se va a hablar de meditación. Y siempre que se intente dar un matiz laico, se va a hablar de mindfulness. Un componente religioso o espiritual. O sea, si estamos haciendo un curso de yoga, pues probablemente, o una sesión de yoga o un retiro de yoga, probablemente el facilitador va a hablar de meditación. Sin embargo, si vamos a estar haciendo un curso de meditación en un gabinete psicológico, van a hablar de mindfulness, no van a hablar de meditación. Podríamos decir también que en conjunto se puede decir que la meditación es más amplio que lo que se entiende por mindfulness. ¿Por qué? Porque el movimiento mindfulness nació en el año 1979. Parece ser que la palabra mindfulness es de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita ya muy mayor. Creo que fue el primero que utilizó esa palabra. Pero el que popularizó la palabra mindfulness fue Jon Kabat-Zinn en el año 1979 con el protocolo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, reducción del estrés basado en el mindfulness, que es un curso de 8 semanas que se comenzó a dar para pacientes que sufrían estrés crónico, habían sufrido, estaban de hecho hospitalizados o en tratamiento médico, habían sufrido infartos, otras enfermedades relacionadas como consecuencia del estrés, y Jon Kabat-Zinn, que era un practicante de meditación, nunca se ha declarado budista como tal, era un practicante de meditación, había hecho meditación zen y meditación theravada, fue el que hizo el protocolo el curso de 8 semanas. A veces se malentiende y se dice por ahí, está demostrado que se necesitan 8 semanas para que dé resultado la meditación. No es que esté demostrado, no, eso es un malentendido. Lo que pasa es que el MBSR, que es un curso de 8 semanas, tiene muchos estudios académicos y los estudios académicos, grupos de control y con grupos experimentales, demuestran que después de hacer el curso, que duró 8 semanas, hay resultados. No significa que no haya resultados antes, por supuesto. Entonces, ¿es lo mismo meditación y mindfulness? Se puede decir que hoy en día son equivalentes, pero cuando se habla de mindfulness, por lo general, estamos hablando de unas pocas técnicas y no de todas las técnicas que incluyen la meditación. El MBSR incluye solamente algunas de las técnicas meditativas, técnicas del budismo Theravada, ¿de acuerdo? Pero no incluye todas las técnicas que hay de meditación. Por ejemplo, el MBSR no incluye, o cuando se habla de mindfulness, por lo general no se habla de nada de meditación con mantras, ¿de acuerdo? Que es una de las piedras angulares tanto en el budismo como en el yoga, como en las filosofías orientales, ¿de acuerdo? Entonces, una de las dificultades que podemos tener para comenzar en la meditación es pensar que la meditación es religiosa y por tanto tenemos una lealtad oculta con nuestra tradición y no queremos traicionar esa lealtad. Otra dificultad para comenzar a practicar la meditación o el mindfulness es pensar que quienes lo practican es gente extraña, gente friki o
gente, bueno, con la que uno no se quiere identificar, ¿de acuerdo? Entonces uno no quiere pertenecer a ese grupo de personas, al grupo de los raros o de la gente friki. Eso puede ser una dificultad. También otra dificultad que puede tener uno a la hora de comenzar es pensar que practicando uno la meditación se va a convertir en una persona insensible. Va a ser como una especie de ameba, o no va a tener sentimientos o algo por el estilo, cuando es justamente lo contrario. Otra de las dificultades para comenzar a practicar la meditación es pensar que es muy difícil. Realmente esto es como todo, es como cualquier actividad que tenga que ver con el desarrollo de una habilidad. Una habilidad se puede desarrollar hasta un grado de maestría, pero siempre se puede ir perfeccionando. Quiero decir, comenzar no es difícil, a lo mejor llegar a un grado de maestría sí que es difícil, pero ocurre lo mismo con montar en bicicleta, con ser un corredor, con cualquier actividad que requiera, con escribir, con hablar en público, con cualquier actividad en la que se pueda ir mejorando. Y después hay otras dificultades para enraizar la práctica. Estas serían las dificultades de entrada, digamos las barreras que están ahí y que nos dicen la meditación no es para mí, ¿vale? Y ahora hay otras dificultades que tienen que ver con conseguir enraizar la práctica. Una de ellas tiene que ver con pensar que meditar es dejar la mente en blanco. Como hemos dicho antes, o sea, la mente pensante, que es, bueno, esto volveríamos otra vez al inicio de la charla. La mente pensante es la que está obstaculizando que salga lo que en el budismo se llama la mente natural, nuestra verdadera naturaleza de la mente, de lo que hablaba el cuento del que se hablaba al principio. El cuento habla de la metáfora de las nubes y el cielo azul, que es una metáfora oriental. Las nubes son tanto los pensamientos, como las acciones, como los deseos, como los impulsos, como los recuerdos, cualquier cosa que esté tapando ese cielo azul que es nuestra mente natural, nuestra verdadera naturaleza, que es una naturaleza bondadosa, que es una naturaleza amorosa, que es una naturaleza creativa, que tiene las características que hemos dicho antes, las naturalezas de inteligencia, amor y expresión en el mundo, expresión de nuestro hacer, ¿entiendes? Tiene esas tres características. Eso está obstaculizado por las dificultades que encontramos, que son los pensamientos, que son las ideas, los conceptos, las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, meditar no es dejar la mente en blanco. Meditar es ser consciente de lo que está ocurriendo en este momento. Meditar tiene más que ver con el volver, ¿de acuerdo? Tiene más con el darse cuenta de, me he despistado, y vuelves otra vez. Y ahí ya estás meditando. Cuando te has ido, estás, bueno, por ahí, no estás meditando. Pero cuando vuelves es el darse cuenta precisamente lo que hace que estemos meditando. ¿De acuerdo? Entonces, otra dificultad, una sería la mente en blanco, otra sería el perfeccionismo. Tenemos una idea que probablemente sale, pues igual que esas ideas que tenemos de la pareja, porque vemos las películas y pensemos que la pareja es perfecta cuando somos jovencitos, pues lo mismo. Tenemos una idea de que la meditación es, y entonces ya nos imaginamos a un gurú en Om, con una postura, con los pies en loto, o cosas parecidas. Entonces, claro, si al final vamos a meditar, vamos a decir que somos buenos meditadores porque tenemos una postura en loto, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, eso no es. No podemos medir la meditación o la calidad de la meditación precisamente por eso. No realmente, hay que cumplir unos requisitos, pero unos requisitos como, por ejemplo, tener una postura que no te distraiga, etcétera, pero eso no significa que la postura lo sea todo. Entonces, por un lado, sería demasiado exigencia con respecto a la forma correcta, a lo que entendemos o malentendemos por la forma correcta de meditar. Después, otra
dificultad que tenemos es tener una agenda demasiado comprometida. Es decir, yo no tengo tiempo para meditar porque, fíjate, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer la comida, tengo que arreglar la casa, tengo que ir al gimnasio. O sea, tengo tantas cosas que hacer que parece que no encuentras el hueco para meditar. Eso también tiene que ver con la autoexigencia. Probablemente te estás exigiendo un tiempo que está más allá del tiempo que tú puedes dedicar a meditar. Entonces te estás poniendo una barrera antes de encontrarte realmente con ella. Yo pienso que la idea principal para querer meditar, o sea, una vez que uno lo ha probado y piensa que puede ser, ahora vamos a ver qué te puede ofrecer la meditación. Una vez que uno lo ha probado y piensa que puede ser lo que uno quiere hacer, la cosa principal es comprometerse con la meditación, lo mismo que uno se compromete a cepillarse los dientes. Todos los días, no importa a qué hora vuelvas por la noche, antes de irte a la cama, te cepillas los dientes. ¿Sabes que eso va a producir beneficios a largo plazo? Puedes mirar a tus padres. Mis padres perdieron los dientes con 60 y tantos años, ya usaban dentadura. Hoy en día puedes morirte con tener una dentadura perfecta, siempre y cuando hayas mantenido una adecuada higiene. Entonces, tenemos que saber que la meditación va a producir resultados a largo plazo. Pero para ello tenemos que tener también un compromiso personal. Va a producir resultados a largo plazo y a corto plazo. Los resultados, aquí hay una cosa paradójica que es importante siempre nombrar. Hay que meditar siempre sin expectativas, pero aún así sabiendo que la meditación ciertamente produce frutos. Entonces, aquí hablaríamos de dos cosas. Por un lado, igual que todos los días te cepillas los dientes, todos los días vas a meditar. Y tienes que ponerte un tiempo que para ti sea real, un tiempo mínimo con el cual tú te puedas comprometer. No hay que ser maximalistas. No hay que decir, lo guay es meditar 20 minutos 2 veces al día. Que por cierto, lo de los 20 minutos, no sé, yo creo que viene, no lo he visto en ningún sitio, de Guru Maharishi, que fue el que introdujo la meditación en los años 60, que fueron los Beatles a la India, en el año 68 iniciarse con él, que él decía que había que meditar, la gente que hace meditación trascendental, TM, medita 2 veces al día durante 20 minutos. Entonces está la cifra esa de los 20 minutos, que está muy bien esa cifra, pero realmente no tiene por qué ser así, y sobre todo cuando uno comienza. Entonces, tendríamos, por un lado, un mínimo y, por otro lado, algo ideal. Un mínimo, ¿a cuánto te puedes comprometer tú todos los días para meditar? Me puedo comprometer 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y sabes que independientemente de las circunstancias en las que te encuentres, vas a cumplir esos minutos, no importa a qué hora vuelvas por la noche. También es cierto, estamos hablando de cepillarse los dientes antes de irse a la cama, pero si sabes que vas a salir por la noche, puedes meditar por la tarde, puedes cambiar ligeramente el horario, aunque es cierto que conviene meditar a la misma hora, pero esto no es importante. Es más importante hacer el hábito, hacer el surquito todos los días, surquito aquí, la red neuronal, para adquirir el hábito. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, poner un mínimo en cuanto te puedes comprometer, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, una cantidad de tiempo que independientemente de las circunstancias sepas que puedes llevar a cabo. Y por otro lado, un ideal. ¿Un ideal cuánto es? 20 minutos diarios, 15 minutos, media hora. Entonces, en las situaciones normales, haces el ideal o lo que tú has establecido. En las situaciones en las que tienes menos disponibilidad, haces el mínimo. ¿De acuerdo? Y yo pienso que esa sería la idea clave. Es un compromiso personal, por un lado, y después un compromiso de tiempo. O sea, yo voy a meditar porque sé que meditar es bueno para mí a largo plazo. Entonces, ¿qué ofrece la meditación? La meditación tradicionalmente, la meditación oriental, ofrece 2 cosas. Por un lado, ofrece serenidad.
y por otro lado ofrece discernimiento. La meditación samatha, que es una de las meditaciones clásicas, que es morar en calma, es una meditación que es la que se utiliza para el estrés, para tranquilizar la mente, que es prestar atención a la respiración. Entonces, esa es la meditación, por ejemplo, que se utiliza en el MBSR y en la meditación clásica que siempre se hace. Y por otro lado, te va a dar discernimiento, te va a dar claridad, te va a dar insight, te va a dar más conciencia, que eso sería la meditación vipassana. Entonces, esto te lo va a dar la meditación. ¿Cuándo? Te olvidas. No hay que esperar nunca resultados cuando se medita. Hay que meditar sin esperar el fruto. Tú lo haces porque sabes que es bueno para ti. Tú te cepillas los dientes porque sabes que es bueno para ti. Tú haces ejercicio a diario porque sabes que es bueno para ti. Es cierto que si llevas una vida muy desordenada, los resultados van a ser muy rápidos. Lo que ocurría con la gente del MBSR. La gente del MBSR era gente que había sufrido un infarto, gente que estaba en tratamiento médico. Entonces, claro, pasan de tener una vida totalmente desordenada, de estrés, a tener una vida ordenada en que se te pide que medites todos los días y que hagas unos ejercicios de estiramientos todos los días, evidentemente los resultados van a ser muy rápidos. Pero si tienes una vida relativamente ordenada, no tienes por qué tener resultados rápidos, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, uno hace, como se dice en el yoga, el karma yoga. Uno hace algo, pero sin esperar los frutos de la acción. Uno lo hace porque tiene que hacerlo, sin darlo más vueltas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, que podría ofrecer la meditación? Hemos dicho que en grandes rasgos podría ofrecer, por un lado, serenidad y por otro lado, discernimiento. Pero digamos, de una forma más analítica, viendo los diferentes elementos, ¿qué es lo que puede ofrecer? Por un lado, estamos trabajando la atención. Vemos que la dispersión está, se ha estudiado que existe como una polaridad entre dispersión y felicidad. A más centramiento, más felicidad. Cuanto más dispersión hay, menos felicidad, menos satisfacción. Viéndolo desde el punto de vista neurológico, al trabajar la atención, estamos trabajando lo que se llaman las funciones ejecutivas, es decir, conocemos probablemente lo del cerebro triuno, el cerebro que tiene 3 partes, el cerebro reptiliano, la parte más antigua, después encima está el cerebro límbico, que es el cerebro de los mamíferos, y después está la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Que es el cerebro de los seres humanos. Pero dentro de la corteza cerebral están los lóbulos prefrontales, la parte esta. Y aquí están las funciones ejecutivas, que serían las funciones de control, las más importantes de toda la corteza. Y ahí precisamente estaría el control de la atención, estaría la atención y el control de la atención. Es decir, al estar trabajando la meditación, estamos trabajando el cerebro, estamos manteniendo, ejercitando el cerebro. Como hemos dicho antes, es hacerse amigo de nuestra mente. Estamos ejercitando el cerebro y dentro del cerebro estamos ejercitando las funciones ejecutivas. Después, una de las cosas que te da la meditación es una gran capacidad de autoconocimiento. Simplemente por el hecho de tener los ojos cerrados y estar contemplando durante un tiempo tus propios pensamientos, tus propios deseos, tus propias preocupaciones, tus propios impulsos, te está dando la oportunidad de ver dentro de la pantalla de la mente como si fuera una película. Te estás viendo ahí mismo, en esa película, te estás viendo reflejado. Entonces, la capacidad de autoconocimiento que te da la meditación es impresionante. O sea, no tiene parangón, porque normalmente lo que hacemos cuando nos metemos en la cama es caemos dormidos. No estamos viendo la película de nuestra vida como ocurre cuando estamos meditando. ¿De acuerdo? Eso frente a la vida que llevamos muchas veces alejada de la realidad que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Muchas veces en el día a día lo que estamos haciendo más que
estar en el momento presente, y más con la cantidad de aparatos electrónicos que tenemos hoy en día. Estamos viviendo en un mundo paralelo, un mundo de los móviles, de los ordenadores, es decir, tenemos muy pocas oportunidades de estar en el mundo real. Entonces, por un lado, la meditación te impide, te facilita estar más en el presente y también conocerte más a ti mismo. Y después, con respecto a las emociones, lo que te da es mucha mayor ecuanimidad y mucha más apertura. Después también la meditación lo que hace es desarrollar todo el lado, la dimensión, digamos, interior o espiritual que como seres humanos tenemos. O sea, cuando entras en meditación, cuando entras en silencio, es muy posible, aunque no es, esto no es esperable, que toques algo de una dimensión trascendente o que no es fácilmente accesible en el día a día. Y después, finalmente, la meditación como proceso, lo que hace también es clarificar tu acción en el mundo. Es decir, la meditación no es solamente algo que se queda ahí, sino que hace que seas más eficaz en el mundo. Entonces, para ir cerrando, hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado, por un lado, de qué es lo que entendíamos por desarrollo personal, como seres humanos parece ser que tenemos el anhelo de felicidad, una felicidad profunda, una felicidad que no se satisface solamente con los logros, con alcanzar objetivos, con conseguir metas, tanto, digamos, personales o laborales o familiares, sino que hay un anhelo de una felicidad más profunda, que igual que la piedra no tiene hambre ni sed, porque no está en su naturaleza, en nuestra naturaleza sí que está la búsqueda de esa felicidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, hemos visto que el desarrollo personal sería ese desarrollo que nos permite vivir una vida plena en nuestras potencialidades, que serían tres: la potencialidad de comprender, la potencialidad que tenemos de comprender el mundo, de una inteligencia; por otro lado, la potencialidad que tenemos de amar; y por otro lado, sería la potencialidad que tenemos de hacer en el mundo, de actuar en el mundo. Después hemos visto cuáles serían las características estas de las técnicas de desarrollo personal para que fueran técnicas válidas, ¿de acuerdo? Y cómo la meditación sería una de las que cumpliría esos criterios, como esa especie de checklist que hemos visto, que, bueno, que haría que fuéramos tuviéramos una visión más amplia en el mundo, una visión más amable, que estuviéramos más en la sociedad y no más aislados, que fuéramos más independientes como seres y no más limitados. Después hemos visto que se entiende por meditación. Básicamente se puede decir una definición informal, que es hacerte amigo de tu mente, o es una forma de entrenar la mente. Hemos visto las diferencias entre meditación y mindfulness. Hemos visto también dificultades que hemos tenido o que podríamos tener para iniciarnos en la meditación, y después dificultades para enraizar la práctica, principalmente, digamos, el no tener claro el compromiso con la práctica. Y finalmente hemos visto unas cuantas ideas sobre qué nos podría ofrecer la meditación. Y dicho esto, si queréis, pasamos a algunas preguntas y después podemos hacer una pequeña práctica. Sin audio, ahora sí. Bueno, pasamos entonces a las preguntas, si hay preguntas. Una pregunta, Antonio, que me parece que la gente pregunta muchas veces: ¿la meditación es terapia? No, la meditación no es terapia. De hecho, la terapia y la meditación son un complemento fantástico. Es cierto que si tomamos los niveles de conciencia, ¿de acuerdo? Que estaríamos, bueno, esto es la definición clásica, estamos en el estado ordinario, despierto, después estamos en el
en el sueño, después estamos en el sueño sin sueños, sutil, causal, es como se suele llamar, después estamos en testigo y después estamos en no dual. El objetivo de la meditación sería llegar a lo que son las experiencias místicas, que serían estados no duales, que significa que vemos que no hay diferencia entre el mundo y yo, que la diferencia que hay es una diferencia aparente. Entonces, se dice que la meditación es una de las pocas prácticas, aunque sin garantías, que te puede llevar ahí, a ese estado de no dualidad. No hay garantía, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que sin meditación es más difícil llegar. Se puede llegar de manera espontánea. O sea, pues no sé si hemos leído El poder de la hora de Eckhart Tolle. En las primeras páginas lo dice como a él le sucedió precisamente llegar a una experiencia esa de no dualidad de manera espontánea después de muchísimo sufrimiento. Si leemos a Jack Foster, este chico inglés, lo mismo, exactamente igual. Después de una época de muchísimo sufrimiento, él llega a una experiencia de estas de no dualidad. Entonces, lo que estamos haciendo en meditación es intentar llegar a esas experiencias de no dualidad, ¿de acuerdo? Entonces, estamos intentando acceder a un estadio superior de conciencia. ¿Qué sucede? Que al meditar, igual que en el sueño, lo paradójico es que, dicen, los estados de conciencia son vigilia o conciencia ordinaria, sueño. Dices, pero el sueño está por encima de la vigilia. El sueño está por encima de la vigilia en el sentido de que estás teniendo acceso a contenidos del inconsciente que la vigilia no los tienes. Y por eso es un estado que se considera que está por encima. Evidentemente, dice, bueno, si estoy en la cama y no estoy haciendo nada, efectivamente. Es otra forma de estar en el mundo. Pero es un estado en el que estamos en contacto con el inconsciente. En meditación puede suceder lo mismo. Puede suceder que afloren contenido del inconsciente que sean demasiado perturbadores y podríamos necesitar una terapia. No es terapia, pero sí que es cierto, igual que en la vida. En la vida, nuestras actividades normales nos hacen que surjan malestares. ¿Los malestares de dónde surgen? De mi interior. O sea, lo que ocurre fuera no es responsable de mis emociones, nunca, nunca. Aunque creemos que sí, fulanito me pone los nervios. Es que, no, perdona, fulanito es neutro, porque ahí te pone los nervios, pero la otra persona no siente nada. Entonces te das cuenta que es algo tuyo, no es algo del otro. O sea, los estímulos fuera son neutros. Somos nosotros los que, por nuestros contenidos anteriores, hacen que unas cosas nos toquen o no nos toquen. Entonces, de igual manera que determinadas cosas del exterior, determinados acontecimientos de la vida nos tocan y a veces necesitamos una ayuda externa, como puede ser la terapia para resolverlo, de la misma manera, o incluso en terapia también se trabajan los sueños, trabajan contenidos que han surgido en el inconsciente. De igual manera, en meditación podemos tener experiencias que nos sobrepasen y podemos necesitar una ayuda externa. Pero no es terapia, son cosas diferentes. Es una pregunta que suele aparecer bastante. Otra pregunta que también aparece en las personas que quieren iniciarse en la meditación es dos temas. Por un lado es el dormirse, ¿no? Que cuesta mucho mantenerse despierto, en vigilia, o sea, poder mantenerse en estado consciente, se duermen directamente. Y por otro lado, la otra consulta es la irritabilidad que se plantea con el tiempo. Así, hoy tengo que estar 5 minutos y ya vienen las prisas, la irritabilidad que da el estoy haciendo esto cuando podría estar haciendo otras cosas. ¿Tendrías algo para aportarnos ahí? ¿Cómo sería para poder iniciarnos? O sea, la pregunta tiene dos preguntas. Por un lado, Sí, ¿por sí. qué me duermo? Y por otro lado, ¿por qué genera este estado de ansiedad mayor al que creía tener antes de empezar a meditar? Vale. Con respecto a dormirse,
hay muchas formas de evitar, quiero decir, que es una cosa habitual, no pasa nada por dormirse, ¿eh? Quiero decir, si uno se duerme es porque el cuerpo necesita dormirse. O sea, no hay que... Ahí podríamos entrar el tema de la autoexigencia, que es una de las dificultades para la práctica, pero la autoexigencia se cura, por decirlo de alguna manera, con la aceptación, con la autocompasión, con el no apego. Porque, claro, tienes la idea de que no hay que dormirse. Entonces, ya, si tienes la idea de que no hay que dormirse, ya te estás criticando a ti mismo por dormir y te dices, no lo estoy haciendo bien. No, no pasa nada por dormirse. Lo que sucede es que probablemente estamos en un mundo de tanta tensión que nos cuesta pasar de la tensión a relajación sin que nos durmamos. Tenemos asociado, por un lado, cerrar los ojos con dormirse, y probablemente si cerramos los ojos, nos dormimos. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Hay varias maneras. Se puede manejar. En primer lugar, si te duermes, no pasa nada. Perfecto. Otra, o sea, disminuir la autoexigencia. Otra, abrir los ojos. Se pueden abrir los ojos. En ningún sitio está escrito que la meditación tenga que ser con ojos cerrados. De hecho, hay muchas tradiciones orientales. El budismo zen es con ojos abiertos y el budismo tibetano es con ojos abiertos también. ¿De acuerdo? Entonces, a no ser que hagas meditaciones de tipo de imaginar, que son con ojos cerrados en el budismo tibetano, serían con ojos abiertos. Y en el budismo Theravada, el budismo más primitivo, es con ojos cerrados. Pero puede ser con ojos abiertos perfectamente. Cuando es con ojos abiertos, es una mirada suave hacia 1 metro por delante de nosotros aproximadamente. No es una mirada en un punto fijo, es una mirada blanda. Es una mirada blanda como borrosa. ¿De acuerdo? Otra forma sería ponerse de pie. También se puede meditar de pie. También se puede uno meditar de pie. Hay varias formas de meditación tradicional. Una es sentado, otra es de pie, otra es tumbado, ¿de acuerdo? Y otra es caminando. Esas son las 4 formas tradicionales: sentado, de pie, tumbado y caminando. Se puede meditar de pie sin ningún problema. Y quizá la forma más fácil de solucionarlo sería disminuir el tiempo. Uno se queda dormido cuando pasa un rato. Si lo corta antes, no se queda dormido. Entonces, siendo capaz de permanecer más tiempo vigílico, pero menos tiempo total. Es decir, si tú sabes que te pones a meditar 15 minutos, probablemente en los 5 primeros minutos no te vas a quedar dormido. Te vas a quedar dormido más adelante. Pues disminuye el tiempo de meditación. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas del malestar a la hora de meditar. El malestar a la hora de meditar tiene que ver también con los pensamientos en los que estamos habitualmente todos los días y de los cuales somos inconscientes. Hay gente que cuando comienza a meditar dice, tengo más pensamientos que nunca. No, perdona, tiene más pensamientos que nunca. No, eres consciente de los pensamientos que nunca por vez primera o de las primeras veces. Entonces, ese es el problema que tenemos, o sea, que nos hacemos conscientes de aquello que está bulliendo en nuestra mente. Y lo único que se puede hacer en este caso es pues algo parecido al anterior, disminuir el tiempo de meditación. Y va a llegar un momento en el que vamos a ser capaces de estar con nuestros propios pensamientos durante más tiempo. Eso es cierto que sucede mucho al principio de meditar. O sea, es difícil pasar a un estado relajado sin hacer nada. Sobre todo gente que es muy activa, le cuesta mucho estar ahí sin hacer nada. Otra forma que podría ser alternativa, decir, no, es que meditar es muy difícil. Pues si meditar es muy difícil, pásate a una cosa más sencilla, que es relajarte. Simplemente estar ojos cerrados, sin ninguna consigna meditativa, dejando, digamos, los pensamientos fluir como a ellos les apetezca.
¿De acuerdo? Entonces, ese sería la relajación. Tenemos relajación y tenemos meditación. La sugerencia sería comenzar con la relajación para quienes les da malestar, empezar primero con la relajación Sí, y luego entrar en el tema de meditación. Bueno, sí. había otra De pregunta. hecho, hay Sí. una fina línea entre dónde termina la relajación y dónde comienza la meditación. Pero simplemente, si fuéramos capaces de estar sentados o tumbados, si no nos dormimos, contemplando aquello que pasa por nuestra mente, eso ya Maravilloso. sería una gran cosa, sería una gran cosa. Ujú. Bueno, yo tengo más preguntas. Miriam, Me gustaría. Miriam tiene una pregunta. Miriam, Mili, te abro el audio. Dinos, Mili. Va. Antonio, recién comentabas también que se puede meditar caminando. Sí, Me gustaría saber cómo sería, cómo es bueno, esa meditación. la meditación del budismo Theravada clásica es meditación caminando, entonces se hace mucho en la tradición del bosque, entonces viven en cabañas, por ejemplo, en Tailandia, viven en cabañas aislados y hacen un camino que es como... Bueno, vamos a ver, la meditación caminando es una meditación, es una técnica de meditación, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es, se medita en un recorrido corto, que puede ser como 20 metros aproximadamente, ir y volver, estando con máxima atención a cada uno de los pasos que uno da. No, no es algo que podamos hacer en el día a día, en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Pero sí que como técnica de meditación es eso. Y de hecho se hace retiros de meditación Theravada, normalmente se alternan entre meditaciones sentadas y meditaciones caminando. Y las meditaciones caminando sales al exterior del lugar donde estés haciendo el retiro y bueno, buscas un sitio en el que vas caminando de un sitio a otro, no vas caminando por toda la propiedad, por toda la finca, sino que te quedas caminando de un sitio a otro y vas yendo como 20 metros aproximadamente con máxima atención en cada uno de los pasos. Busca O vídeos sea en que, internet. Busca vídeos en internet, seguro que hay muchos. Yo no lo he hecho nunca, no, vamos, lo he practicado esto en los retiros de meditación, pero no he buscado vídeos, pero seguro que hay montones. Y probablemente de Thich Nhat Hanh, que es de Sí. tradición. Bueno, también hace el budismo zen también lo hace. ¿De acuerdo? Thich Nhat Hanh, por ejemplo, es de tradición zen y seguro que hay vídeos de él o de otros meditadores haciéndolo. Dime, Miriam. digo, no, entonces puedo, con esto que me comentabas, digo, puedo aprovechar mi caminata de la mañana y que sea meditativa. Bueno, O- se podría hacer. Mira, una de las cosas que no he dicho para arraigar la meditación, que es muy importante, es hacer cursos de meditación, cursos y retiros. Yo diría, hacer al menos 2 cursos de meditación de tradiciones diferentes. Por ejemplo, puedes hacer uno de tipo MBSR y puedes hacer otro en un centro budista de tu localidad, ¿de acuerdo? De tal manera que son diferentes. A propósito, el MBSR es un curso de pago, pero os puedo decir una web donde hay un curso, el MBSR, exactamente igual que el que se entrega en cualquier sitio, cualquier instructor autorizado, que es gratuito. Se llama Palouse Mindfulness. Tiene un curso, es un señor americano que lo daba y que se ha retirado y lo ha puesto gratuitamente ahí para todos. Ah, Y qué lo bueno. dan en inglés, pero también está traducido al castellano. Y es exactamente el mismo MBSR que lo das de pago, que aquí en España vale como 300 euros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que lo sepáis por si alguien tiene interés. ¿De acuerdo? Entonces, sí, una de las prácticas que se puede hacer son las prácticas de los stop, que es en un momento dado, te paras y tomas conciencia del momento presente. Tomas 3 respiraciones, 4 respiraciones, 5 respiraciones, 10 respiraciones, y eso lo puedes hacer varias veces al día. Y bueno, es una forma de tomar conciencia.
son como llamadas de atención para ir haciendo más consciente cada uno de los momentos. En el monasterio de Thich Nhat Hanh lo hacen cada hora. Cada hora dan un gong, pa, y todo el mundo para. Si estás tocando un instrumento, tienes que parar también de tocar el instrumento y te haces consciente. Bueno, y los que estáis ahí en Argentina, igual, el movimiento de Gurdjieff, sabéis que lo hacía de siempre, los stop de Gurdjieff, que eran un poco, ya sabéis, en su estilo, un poco diferentes. Un poco diferentes. Sí. ¿Más preguntas? Sí, los del movimiento de Thich Nhat Hanh trabaja mucho en el estoy aquí estoy, y caminando y prestando atención. Nosotros lo hemos practicado con Juan Carlos en el Parque de Mendoza y realmente es muy efectivo. Lo recomiendo 100%. No sé si Juan Carlos quiere compartir también, porque fue muy interesante la práctica de Thich Nhat Hanh. Sí, el monje budista. Lo traíamos de ahí, ¿no? Sí, lo hicimos un día y la verdad es que fue una experiencia realmente interesante. Y descubres cosas que No has veía. pasado por el mismo sitio 1000 veces y de repente empiezas a descubrir cosas que no habías reparado en ellas. O sea, es algo, lo de la atención plena, algo increíble. Muy recomendable. Una experiencia muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mili, por tu... Dime, ¿Antonio? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Animaros, que es muy interesante aprovechar a Antonio. Que Antonio... Recomiendo, vuelvo a repetirlo porque antes no lo he dicho, pero lo reitero. Recomiendo al menos hacer 2 cursos de meditación de tradiciones diferentes. Cursos de meditación. O sea, porque muchas veces a lo mejor podemos ir a un retiro de yoga donde hacen meditación. Ya, pero está dentro de un retiro de yoga, entonces no es lo mismo. Es cursos específicos de meditación. Y después también ir a algún retiro única y exclusivamente de meditación. Porque eso afianza mucho la práctica. Te das cuenta de las dificultades y te enraiza de otra manera en el hábito de meditar. Yo he hecho un montón de cursos de meditación y la verdad yo soy autodidacta por naturaleza y sin embargo, cuando he hecho cursos de meditación, algo cambia. Porque te dan cosas que tú no sabes. Evidentemente, un curso está diseñado de tal manera que te dan la información más importante condensada y tú, por tu cuenta, no puedes buscar la información más importante condensada. Te pierdes. Entonces, recomiendo 2 cursos de tradiciones diferentes y algún retiro de meditación de un fin de semana, pruebas a ver qué te parece y si te apetece más, pues los haces más largos. Claro. A ver, Patricia de Córdoba tiene una pregunta. Patricia. ¿Puedes poner el audio, Patricia? ¿Ahí me escuchan? Sí, Córdoba, Argentina, sí. Hola, Antonio. Buenas tardes, Patricia. Buenas. ¿La meditación, la respiración es lo mismo o es otra cosa? Perdón, repite. Meditar es como respirar, aprender, porque yo tengo problemas de ansiedad muy elevadas y estoy haciendo un curso de respiración, pero me enseñan a silenciarme. Es lo mismo, meditar, respirar, va acompañado. Sí, bueno, vamos a ver, todo depende un poco de la tradición que estés utilizando. Es cierto que hay un movimiento últimamente, pues yo lo conozco aquí en España, se llama Just Breathe y también existe en Estados Unidos y en otros sitios donde se trata simplemente de digamos, impregnarse de la naturaleza de la propia respiración, ¿de acuerdo? Como herramienta para calmar dificultades como puede ser la ansiedad, ¿de acuerdo? Me da la impresión que lo que tú estás haciendo va por ahí. Las técnicas meditativas utilizan un anclaje. El anclaje, en muchas tradiciones, es la respiración, pero no tiene por qué ser la respiración. Puede ser un mantra, puede ser una luz, puede ser un sonido, puede ser una figura. Es diferente, puede ser incluso la cruz cristiana, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, por lo general,
se utiliza la respiración como anclaje de la atención. En el budismo Theravada y en el MBSR, y en todos los budismos, no solamente el Theravada, en todos los budismos y en las traducciones meditativas se utiliza mucho la respiración como punto de anclaje. Porque la respiración es vida. Ahí está el tema. Es que vida y respiración son lo mismo. No hay vida, al menos tal como lo conocemos. Creo que hay bacterias por ahí en los volcanes y en no sé dónde que no respiran o que están aletargadas. Pero bueno, eso es aparte. Yo de eso no sé mucho. Pero los seres humanos y los seres vivos que conocemos, en respiración y vida vienen a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, prestar atención a la respiración es hacernos conscientes del momento presente. Todo lo que hagas para ser más consciente de la respiración y del aquí y de ahora y de la atención en el cuerpo, te trae al momento presente siempre. Porque uno, por lo general, está en la cabeza, está en las ideas. Incluso, aunque esté con los ojos abiertos, uno está con las ideas, con los pensamientos, con el futuro, con lo que va a decir a fulanito, o proyectando lo que va a hacer a continuación. Tengo que hacer la cena, pues voy a hacer esto, tengo que ir a la compra, tengo que comprar estos artículos. Entonces, todo lo que sea prestar atención al cuerpo te ancla al momento presente. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bien. Por cierto, no sé si hay otra pregunta, pero me gustaría comentarles que próximamente vamos a convocarlos, bueno, próximamente no, porque ahora entran en vacaciones, ¿verdad, Antonio? Aquí. Pero bueno, sí. Dentro de unos meses, yo calculo que ya para mayo vamos a tener el cronograma para hacerlo entre junio y julio. Vamos a ofrecer un taller con Antonio, con Blanca y con Alba Ceruti, quienes estuvieron en la charla de pedagogía sistémica. Juan Carlos y yo vamos a hacer un equipo de trabajo donde vamos a poner varias herramientas para que tengan, para el trabajo de desarrollo personal, y Antonio nos va a dar algunas técnicas de meditación dentro del curso, ¿verdad, Antonio? Sí, sin problema. Ya que vamos a preparar un muy buen trabajo para que puedan también tener un curso a través de la escuela sobre técnicas de meditación. Otra pregunta que quisieran hacer, si no quieren hacerlo, no sé si en el chat, espera, a ver, Silvia, sí, Silvia. En el chat me parece que también hay. Buenas tardes, Antonio. Sí, buenas tardes, Antonio. Yo por lo general las meditaciones las hago al final del día. Termino toda la actividad en la noche, me tomo mi tiempo y hago la meditación. ¿Es normal, es bueno hacerlo en ese horario o sería más conveniente en horarios de la mañana? Yo lo hago así, me resulta. Pero... Es que ahí volvemos a lo de las autoexigencias. Entonces, no hay que exigirse, tenemos que cultivar en la meditación tenemos que cultivar la autocompasión y el no apego y no búsqueda de resultados. Se dice que las mejores horas son a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. Pero yo lo que digo siempre es que la hagamos cuando nos venga mejor a nosotros dentro de nuestra agenda diaria. O sea, no podemos comprometer el tiempo de meditación para ajustarlo a una agenda, a unas horas específicas. No, cuando te venga bien, está bien. Y cuando tú veas que es mejor para ti, hay gente que lo lleva muy mal. O sea, yo, por ejemplo, durante muchos años he meditado a primera hora de la mañana, nada más levantarme, y me sentaba fatal, lo tengo que decir. O sea, no me sentaba. No, y sin embargo ahora lo que hago es medito en la cama y me viene muchísimo mejor. O sea, era como un revoltijo tan grande de la mañana que digo, es que esto pasan los años y aquí yo no veo beneficio. Y sin embargo, hacerlo en la cama no tiene nada que ver. Estando despierto y no me duermo, no me quedo dormido. Y me viene muchísimo mejor. Entonces, eso como tú veas. A lo mejor lo dices a un purista y dices, eso de la cama eso no es meditar. Pero bueno, pues vale. No voy a discutir. Claro, yo no lo hago en la cama, sino que lo hago en un estudio y ahí lo hago, medito y después recién me voy a dormir. Y me siento feliz. Pues ya está. Sí. De eso se trata.
De eso se trata. De sentirte a gusto contigo misma. No se trata de estar cumpliendo unos cánones. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, ¿otra pregunta? Viviana. Viviana. Antonio. Hola. ¿Qué tal? Una consulta. ¿El meditar me acerca más al pensar, a la mente, o me acerca más al despertar del sentir? El sentir, claro. Claro. Sí, a mí me ha llevado hacia un camino interior en la cual encontré paz y desperté mucho el sentir, pero como hay mucha gente que habla desde lo mental, quería saber si había esa diferencia entre a qué nos acercaba más. No, lo mental es justamente lo que está impidiendo que brille tu verdadera naturaleza. Es que, digamos que es lo contrario. O sea, lo que estamos haciendo al meditar es quitar esas nubes que están en el cielo azul de tu verdadera naturaleza, que es una naturaleza que todos tenemos en común, que es una naturaleza compasiva, amorosa, y que precisamente el pensar o las emociones, los sentimientos, lo que se nos está haciendo precisamente es ocultar ese ser natural. Algunos lo llaman en medio de la verdadera naturaleza es una palabra del budismo, pero otros lo llaman el ser esencial. Durkheim habla del ser esencial, ¿vale? O el ser con mayúscula. O el ser. Entonces tiene que ver con, no tiene que ver con el pensar. El pensar es ego. O sea, todo pensar es ego. Pienso, luego existo, que decía Descartes. Bueno, eso tiene su motivo de charla, de otra charla. Para otra charla. Muchas gracias. Bueno, nada. Bueno, recomendable el libro de Antonio. Tú eres un cielo azul. Y bueno, sí, me parece que es importante. No habíamos pensado en hablar del libro, pero sí me parece importante, por sobre todo a las personas que, como nos decía Antonio, que el libro es un libro que no tiene fin, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar y... Es un cuento, que nadie espere que sea un tocho de 500 páginas. No, es un cuento que tiene 32 páginas, ¿de acuerdo? Y está publicado por Kairos, que es una editorial que está muy, muy bien distribuida en América Latina y en todas las plataformas también, por supuesto, en Amazon y demás. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos finalizando la charla de hoy, que hoy nos hemos extendido un poco más, generalmente la hacemos 1 hora 10, hoy un poquito más, o sea que Antonio, agradecido por tu tiempo y porque ha despertado esta gran inquietud en todos y bueno, gracias a todos por estar. Antonio creo que ahora iba a invitarnos a cerrar con una meditación. Sí, vamos a hacer una meditación. Es que no sé cuánto tiempo disponemos. O sea, yo puedo hacer una meditación larga o puedo hacer una meditación breve. Vamos a hacerla breve, ¿no? Breve porque, claro, nos quedan como mucho 15 minutos. Venga, vale, vamos allá. Pues venga. Vale. Cerramos los ojos. Bueno, cerramos los ojos o no cerramos los ojos. O sea, lo que estimamos oportuno. Yo cerraría los ojos, pero bueno. Siento mi cuerpo. Le siento cómo está. Ahora mismo. Sin exigencias. Me voy a dejar llevar. No tengo nada que conseguir. No tengo nada que lograr. No tengo ningún lugar al que llegar.
simplemente vivir en este instante. Vivir este momento. Compruebo que mi cuerpo es mi amigo. Compruebo que mi cuerpo está relajado. Llevo la atención a mis pies. Mis pies, mis piernas, mis muslos. Necesito hacer algún pequeño ajuste para que estén más relajados. Y es así muevo el cuerpo lentamente. Llevo la atención a mi vientre. Mi vientre está suelto. Subo por mi pecho hasta mis hombros. Llevo la atención a mi brazo derecho. Mi mano derecha está relajada. Mi antebrazo y mi brazo. Llevo mi atención a mi brazo izquierdo. Mi brazo izquierdo, todo él, desde mi mano, mi antebrazo y mi brazo están relajados. La atención a mi zona lumbar. Subo por la espalda hacia la zona media. Siento mi cuello. Siento por dentro. Siento por fuera. Siento mi cuero cabelludo. Y voy subiendo por mi cuero cabelludo, poco a poco, hasta arriba. Y desde la coronilla voy bajando. Bajo la sensación por la frente. Por los ojos. Por las mejillas. Por la nariz. Por la boca. Por la barbilla. Mi cuerpo está relajado.
Llevo la atención de manera global a mi cuerpo y compruebo que está relajado. Llevo la atención a mi respiración. Observo cómo entra y sale el aire sin esfuerzo. No tengo que hacer nada. Se me está regalando el aire. Se me está regalando la vida. En estos momentos. Siento cómo la vida entra en mí. Siento cómo formo parte de la vida con el aire que entra y que sale de mi cuerpo. Doy gracias por el aire, por este aire que entra y que sale. Doy gracias a mi cuerpo, a este cuerpo que me permite vivir la vida. Doy gracias a mis pies. Mentalmente decimos, gracias pies, porque, y completáis la frase. Doy gracias a estas piernas que me sostienen. Gracias piernas por, y completáis la frase. Gracias a mi corazón y a mis pulmones. Gracias, corazón y pulmones, por siento mis manos. Doy las gracias a mis manos. Las manos. Damos las gracias a cualquier otra parte del cuerpo que ahora mismo, por la que ahora mismo sintamos agradecimiento.
estás, cuerpo? Me estás permitiendo tener esta experiencia de vida. Siento mi cuerpo. Siento su vitalidad. Siento su calor. Siento la vida que me vive a través de mí. Poco a poco vamos moviendo los dedos de las manos. Vamos moviendo ligeramente los brazos. Vamos prestando atención a los oídos, perdón, a los sonidos del entorno. Y cuando lo estimemos oportuno, podemos ir abriendo los ojos. Muchas gracias, Antonio. Realmente bonito la vida que vive a través de mí. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir. Me gustaría que luego me enviaras el enlace del curso este que nos... Y yo luego se los comparto a todos. Vale. Quienes tengo un teléfono por WhatsApp y si no por correo, yo les comparto a quienes quieran, quienes les interese, bueno, sumarse a este movimiento. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Juan Carlos, no sé si quieres... Sí, yo quería darle las gracias a Antonio porque la verdad es que ha sido muy clarificadora la charla. Yo tenía o desconocía muchas cosas sobre las meditaciones y la verdad es que todo esto pues eso es toda una fuente de conocimientos, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Entonces es todo un lujo el haber contado con Antonio hoy y quiero darle las gracias, por supuesto. Así que igual que a todos los presentes, todos los que habéis estado hoy aquí, pues también daros las gracias porque, bueno, esto es de todos. Bueno, gracias a todos. Realmente ya saben que los encuentros son una vez al mes. El próximo tenemos un evento que nos va a contar Blanca Cano y luego más adelante les vamos a seguir dando más noticias y vamos a
invitarte realmente hermosísimo, Antonio, porque nos has clarificado muchos temas que a veces están como ahí, como con mucho misticismo, ¿no? Y bueno, creo yo que es más sencillo, ¿no? Así es. Me gustó mucho esto de soltarnos de las autoexigencias y poder disfrutar del camino, ¿no? Si hay un camino. Así que, Antonio, me gustaría agradecerte tu charla muy, muy enriquecedora y seguiremos en contacto, por supuesto. Por supuesto. Invitándote a la escuela todas las veces, las puertas están abiertas para que estés con nosotros. Es un placer y un honor. No cuento todo el currículo de Antonio porque ¿cómo es tu definición de tu currículum? Yo no tengo currículum. Él dice no tiene currículum. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que durante mucho tiempo fue muy importante para mí, pero ha dejado de ser importante. Entonces prefiero estar en el momento presente, que no es importante. Perfecto. Vale. Antonio, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los presentes, invitarlos una vez por mes a las diferentes charlas que son tan ricas en nuestro camino de desarrollo personal. Y nada más, agradecerles. Hasta mañana. Mañana nos encontramos a meditar a las 20 horas Madrid. Y el sábado nos encontramos, este es el espacio publicitario de Evolución y Conciencia. El sábado nos encontramos en un taller muy interesante, que bueno, ya vamos a sacar un vídeo mañana, explicando de qué va el taller de constelaciones familiares. Vamos a trabajar el tema Ocupa tu lugar. Vamos a chequear cómo estamos con nuestro lugar. ¿Vale? Muchísimas gracias, gracias Antonio, gracias a la escuela y gracias a todos los que han podido estar hoy. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.